de Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema el valor de un sacrificio. ¿Cuánto valor tiene un sacrificio? Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y que Él la haga germinar en los corazones como Él desee. Padre, una vez más, me pongo delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que seas tú usándome como un vaso tuyo, como un instrumento tuyo para traer palabra a mis hermanos y amigos que están aquí presentes. Te pido, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones y que tú hagas, Señor, que esa semilla florezca conforme al deseo tuyo y de tu decreto eterno. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El valor de un sacrificio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así la poderosa palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese que dice de todo pecado, no dice algunos, dice de todo pecado. La semana pasada, si usted recuerda y si no estuvo aquí, no se preocupe, gracias al Señor tenemos las redes sociales y ahí en el canal de la iglesia está esa predicación que tiene continuación la semana que viene. Pero si usted recuerda, hablamos sobre un tema de suma importancia para la iglesia. Nos enfocamos en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Y hablamos sobre los verdaderos líderes de la iglesia, líderes conforme a la palabra de Dios y no que son conforme al corazón de ellos o moldeados según alguna empresa de este mundo, no, sino líderes de la iglesia conforme al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Y respondimos dos preguntas muy importantes. La primera fue, ¿cuál es la verdadera identidad de un ministro de Dios? Número 2, ¿cuál es el requisito más importante en los ministros de Dios? Hoy vamos a hablar bajo el tema, como les decía al principio, el valor que tiene un sacrificio. Para nuestra sociedad moderna, la palabra sacrificio es ofensiva. A nadie le gusta esa palabra. La mayoría de las personas no quieren hacer sacrificios, quieren obtenerlo todo con el mínimo esfuerzo o sin ningún esfuerzo. Para Dios, la palabra sacrificio estuvo, está y estará siempre presente porque fue a través de un sacrificio que tú y yo alcanzamos comunión con Él. Fue a través de un sacrificio que tú y yo alcanzamos vida eterna. Fue a través de un sacrificio que Dios hizo la paz contigo y conmigo. Por eso, en este día necesitamos entender un poco mejor, porque nunca vamos a entender la profundidad de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Si usted todavía
no es parte de la familia de Dios, escuche muy bien este mensaje. Yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. No sé si cada uno de ustedes recibió un bosquejo. Yo siempre le digo a las hermanas o a los hermanos que den un bosquejo, un papelito, donde ahí está la palabra de Dios que va a ser expuesta. Usted se lo puede llevar para su casa. El punto número 1 que vamos a estar exponiendo es el valor que tiene para ti y para mí su sacrificio. En teología se usa el término expiación para referirse al sacrificio que se hacía por el perdón de los pecados del ofensor. En su libro, J.I. Packer define la palabra expiación como hacer reparación, borrar la ofensa y dar satisfacción por el mal hecho, reconciliándonos con la persona de la que nos hemos alejado y restaurando la relación interrumpida. Eso es lo que significa la palabra expiación. Dios dice en su palabra que todos los seres humanos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Isaías 52:6. Así que todos nos hemos apartado de Dios. Necesitamos volver a Él. Necesitamos hacer las paces con Él, pero no sin antes pagar un precio. No sin antes aceptar su sacrificio. La Biblia describe a todos los seres humanos necesitados de hacer expiación, limpieza o reparación por sus pecados. Ninguno de nosotros tiene el poder ni los recursos para hacerlo. Ninguno. La palabra de Dios dice muy claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La salvación no es por las obras. Ninguno de nosotros podemos hacer algo más que arrepentirnos del pecado y poner la fe en Cristo para alcanzar esa salvación. Pero de ahí en fuera, hermanos, no podemos hacer nada para complacer a Dios. Desde nuestros padres, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta hoy, hemos ofendido a nuestro Creador y Dios odia el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. Si vamos allí al Salmo capítulo 5, versículo 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. En Habacuc capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios. Dios es completamente santo. Son nuestros pecados los que nos separan o nos han separado completamente de Dios. En Isaías capítulo 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que tenemos un problema que hay que resolver, porque Dios es santo y nosotros no. Debido a nuestra condición pecaminosa no podemos tener una relación con Dios verdadera, a menos que se pague la deuda de pecado. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo pagamos la deuda? Esto nos lleva a reflexionar en la importancia que tiene para Dios un sacrificio. La importancia que tiene para Dios un sacrificio.
Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de 430 años de esclavitud en Egipto, Él estableció como parte de su relación de pacto con ellos un sistema de sacrificios. Si ellos querían tener una relación verdadera con Dios, ellos debían de sacrificar animales en el altar y de esa forma derramar su sangre para la purificación de sus pecados. La Biblia nos dice en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Se acuerdan ya que hemos hablado lo que es expiación? Por eso estos sacrificios no eran perfectos, eran de animales. No eran perfectos. En otras palabras, cubrían el pecado y Dios los pasaba por alto, pero no los borraba del todo. Los cubría. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿O qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. El Señor nos dice en su palabra claramente que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, o sea, el Nuevo Testamento en el que usted y yo vivimos ahora. Ustedes y yo vivimos bajo un mejor pacto y bajo mejores promesas delante de Dios. En el libro de Hebreos nos dice la Sagrada Escritura, capítulo 8, versículo 6, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. En el antiguo pacto o antiguo testamento, ¿sabe? La Biblia es una biblioteca, tiene 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Entonces, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes en aquella época tenían que ofrecer los sacrificios de animales derramando su sangre para cubrir los pecados de ellos y del pueblo. Hebreos 10:11 nos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios solo cubrían el pecado, hermanos, pero no los borraban. Dios había prometido proveernos un sacrificio perfecto que borraría la ofensa y daría santificación a Él por el mal hecho. La sangre de Cristo resolvió el problema. La sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo resolvió el problema. Para poder nosotros entender el valor que tiene para nosotros los cristianos la muerte expiatoria de Jesús, necesitamos entender por qué tuvo que pasar tanta humillación y sufrimiento nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender por qué Jesús tuvo que derramar su sangre preciosa por nosotros. Y por último, necesitamos entender la importancia crucial que tiene en la vida de aquellos que todavía no lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
el Señor lo justifica. Cuando un pecador se arrepiente y pone la fe en Cristo, el Señor lo justifica. Somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos en Jesús y vivimos para Él. Y cuando digo la última parte de vivir para Él, es porque no es simplemente una oración y me fui de aquí y vivo como quiera, no. La verdadera salvación, el verdadero arrepentimiento se manifiesta en frutos, no en perfección, pero sí en frutos de una vida cambiada por el poder de Dios. Hablábamos nosotros en la escuela dominical acerca de la salvación precisamente. Y muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, ya yo he sido bautizado, ya yo voy a la iglesia, pero ¿cómo soy? No estoy seguro de que soy salvo. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Si nosotros nos hemos arrepentido de todo corazón y hemos puesto la fe en Jesucristo, como yo siempre digo, esa es la inicial. Pero si a mí me duele pecar, no es que no peco, sino que a mí me duele pecar, entonces algo ha sucedido. La naturaleza mía ha sido cambiada por el poder de Dios. Ahora yo aborrezco aquello que amaba. Aquel pecado que yo amaba, ahora yo lo aborrezco. Me quiero apartar de eso, quiero complacer a Dios. Nace un hambre en el corazón por leer las Escrituras, por ir a la iglesia, por complacer el corazón de Dios, por andar en santidad. Eso es un cambio real. Y la santificación no es un evento de un día, sino de toda la vida, hasta que lleguemos a la glorificación que es allá en el cielo. Pero para muchas personas, el sacrificio de Jesús fue primitivo y ofensivo. Y es verdad. Es primitivo porque fue en aquella época. Es ofensivo porque fue brutal, horrendo, sádico, bajo. A nuestro Señor le hicieron tantas cosas. Lo flagelaron, lo escupieron, lo humillaron, cosas que tenían que haberla hecho a nosotros. Mientras más nosotros comprendemos el sacrificio de lo que hizo el Señor por nosotros, hermanos, más agradecidos estamos. Más grande es nuestro agradecimiento. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos, para reconciliarnos con Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, todo el peso del pecado humano se le imputó o se le transfirió a Jesús. En otras palabras, hubo una doble transferencia. Escuche bien, el pecado nuestro fue transferido a Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, tu pecado es transferido a Jesús y su justicia fue transferida a nosotros. La justicia de Dios nos cubrió. Ahora Dios nos mira limpio a través de Jesús. Qué hermoso. En el antiguo pacto, el sacerdote ponía su mano sobre el animal y le transfería todos los pecados del pueblo. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 16, 21 y 22 dice, y pondrá Aarón
sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En el nuevo pacto en el que vivimos, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Jesús, sus pecados son borrados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Fíjense que no son cubiertos como en el antiguo pacto, son borrados. La sangre de Jesucristo borra todo pecado. En otras palabras, la muerte de Jesús fue nuestra liberación de la culpa. Fue Jesús, en otras palabras, Jesús nos rescató de la ira divina. Nos salvó de la ira de Dios. Sí, nos rescató de ir al infierno, es verdad. Pero Juan, capítulo 3, versículo 36, nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. El sacrificio de Cristo aplacó la ira de Dios que tenía en contra de nosotros. Fíjese qué importante es el sacrificio de Cristo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, ese es el corazón del Evangelio. Que Dios descendió y se encarnó en la persona de Cristo para borrar nuestras ofensas, para limpiar nuestra pecaminosidad. Para quitar nuestra vergüenza. Porque la persona sin Cristo anda a espaldas de Dios, se esconde de Dios. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva cuando ellos pecaron, cuando cayeron de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se escondieron. Y así andan muchos escondidos de Dios. Se esconden con el dinero, con los vicios, con tantas cosas de este mundo que son vanas. La Biblia nos presenta a un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de piedad y bondad. Un Dios que proporciona en sí mismo la eliminación o expiación de nuestra culpa sobre el altar por el perdón de nuestras almas. Él mismo se encarnó en la persona de Jesucristo y nos proveyó ese perdón. Hay una mujer, usted sabe que las redes sociales son buenas, pero a veces no son buenas, depende cómo usted las use. Y hace un tiempo oí a una mujer que predicaba en las redes sociales y ella dice que la sangre de Cristo te limpia solamente el 60%. Y que el otro 40% son las obras que tú hagas. Claro, ella se refería también al dinero, que tú des dinero, eso es parte de lo que ella estaba trayendo, esa blasfemia, esa mentira. Esa es una tremenda mentira. Y usted ve
en los montones de seguidores que tiene. Increíble, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ha cegado para que no se conviertan ni les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso tenemos que predicar, mis hermanos, la verdad con amor. A esa gente dice, no, pero que predica muy duro, No, es la palabra de Dios. Es que te tengo que decir la verdad porque te amo. Si no te amara, pues entonces como ellos que dicen esa mentira. Y hermanos, y traigo esto porque esta mujer dijo una blasfemia. ¿Cómo puede decir eso? La sangre de Jesucristo nos limpia 100% de pecados y nos reconcilia con el Padre. Y eso que esa mujer dijo es antibíblico. La verdad es lo que dice la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Primera de Juan, el texto que venimos exponiendo. Pero si andamos en luz, Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo. El sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvar a toda la humanidad, pero es solamente eficaz para los que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Él. Solamente esos son realmente salvos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo te pregunto, a todos los que tal vez tienen mucho tiempo en la iglesia, o que has venido por primera vez a una iglesia, ¿realmente te sientes reconciliado con Dios? Como hablábamos ayer estuvimos en un memorial y el Señor me dio una palabra y la pregunta era, ¿estás preparado para morir? Porque la verdad es que todos tenemos una cita con la muerte, quiera o no. Si usted en su mente piensa que usted va a vivir aquí para siempre, eso no es verdad. Lo podemos ver todos los días. Y es verdad que es una realidad. Nadie quiere morirse, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Mientras más entendemos la realidad de lo celestial, más quisiéramos estar con el Señor. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, hermanos. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo quisiera preguntarte, ahí donde tú estás preparado? ¿Estás preparada? Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Mi mejor amigo, joven, 54 años, se fue en un lleno de vida, y se fue en un momento, un accidente de carro, así. Por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros hagamos las paces con Dios a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La única manera de que tú puedas llegar al cielo es a través de Cristo. El Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estás preparado? No importa la edad que tengas. Mi amigo se fue de 54. Hay gente de 20 que se va, de 15, cualquier edad. Pero el cristiano verdadero tiene paz
en su corazón, porque sabe que el día que cierre sus ojos aquí, los abrirá en la presencia del Señor. Vive tranquilo, vive seguro. ¿Tienes tú esa seguridad? Si no la tienes, pídele al Señor, allí donde estás, que te salve. Clama a Él, recibe a Cristo como tu Salvador. El tiempo es corto y la vida eterna es larga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te quiero rogar junto a mis hermanos que tu palabra haya calado profundo en cada uno de nosotros y que tú traigas salvación y vida eterna para aquellos que estás salvando tú en este momento. Señor, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra y por fortalecer a cada hermano que está aquí presente. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza a ti. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén y amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Arnaldo que pase por aquí para que entonemos el último himno. Por favor, vamos a estar puestos de pie.